intentar buscar más colaboradores al proyecto. ¿Vale? Yo creo que es importante, estoy de acuerdo. Para este proyecto es un proyecto abierto. Simplificando es una base de datos de casas vacías de España y un set de visualizaciones de la vivienda digna. ¿Vale? Para hacer las visualizaciones usamos datos del Estado y por eso estaba antes preguntando un poco sobre datos, la edición de datos, porque creo que es una vergüenza en España y yo entiendo que las administraciones locales no tienen recursos, pero bueno, ENE es una vergüenza y lo digo públicamente, es una vergüenza. O sea, cómo tienen las series numéricas segmentadas por año y escondidas en un buscador que hace pena. Y si lo hacemos en Falsionomy, en rutas, también es fatal. Es decir, que cualquier país de Europa tiene un sistema de estadísticas español. Los que lo padecen más son los doctorados. La gente que ha hecho doctorados en España sobre el tema de viviendas es los que más han padecido. Y cuando han hecho doctorados compartidos con las universidades de fuera, porque hemos hablado con gente que ha hecho doctorados sobre la vivienda, y especialmente una chica de Oviedo que ha hecho doctorado sobre la vivienda y lo hizo luego al mismo tiempo con Yale, y el supervisor de Yale decía, es que no me lo creo que el censo se hace cada 3 años en España. O sea, hay unos datos que solo se actualizan cada 3 o 4 años en España, dependiendo del año, cada 3 o 4 años, dependiendo cómo se hace las elecciones, y son datos importantes. Y entonces no hay estadísticas. O sea, porque claro, las estadísticas en el ordenador son desde hace como 15 años, pues se han hecho solo 3 o 4 veces desde la era del ordenador.